Buenas noches, profesor Sorcerer Nieto. Yo soy Antonio Alvarado y esta es mi materia de medicina legal. En esta ocasión voy a hablar sobre la fisiología. Antes de abordar el tema como tal, es importante mencionar lo sucedido con el submarino Kursk. El submarino Kursk era un submarino que pertenecía a la armada rusa. Este submarino era conocido como el K-141 Kursk, el cual se perdió en el mar de Barents el 18 de agosto en el 2000. ¿Por qué este submarino se pierde en esta fecha en el mar de Barents? Porque ese día el submarino iba para presentarse y hacer unas prácticas muy importantes para la época. Los ojos de gran parte del mundo estaban puestos en este submarino porque querían ver su desempeño en cuanto a lo que podía dar este submarino. Él mismo llevaba 44 oficiales y 68 marineros. Hay muchas teorías, muchas hipótesis respecto a lo que sucedió con este submarino. Que arrojaron los resultados de investigación de los rusos y de un largo trabajo durante mucho tiempo fue que hubo una explosión en la parte donde salía el torpedo. Al disparar uno de los torpedos existe como una aleación, una fricción, una reacción entre el cobre y el latón y también entre el queroseno y el aire comprimido en el tubo de donde salía el torpedo. ¿Qué pasa? Esta reacción entre estos elementos químicos produce un incendio en el área de torpedos. Este incendio minutos más tarde, causa una explosión en el área de torpedos. ¿Qué pasa? Lo grave llega cuando se dan cuenta que se dejó abierta un compartimiento del submarino cerca del área de torpedo. Aquí se filtra todos los gases y todos los químicos que se desprendieron o que salieron y se filtraron en toda la nave por causa del incendio y luego por la explosión. Acá podemos darnos cuenta que se dio la muerte de todos los tripulantes por asfixia. Es importante ahora explicar que la fisiología es una ciencia que estudia la asfixia, los mecanismos de producción y define la asfixia como la interrupción, como un proceso donde se dificulta la falta del oxígeno a nivel pulmonar o en los glóbulos rojos de la persona o en el cuerpo humano, pues como tal, en cualquier parte del aparato respiratorio. Como mecanismo de producción, la fisiología plantea que uno de los mecanismos es un trastorno de la ventilación pulmonar y de la pequeña circulación que obstaculiza la captación del oxígeno. El otro mecanismo plantea que es una alteración cuantitativa y cualitativa de la sangre circulante que impide el transporte del oxígeno de los pulmones a los tejidos. Como sabemos, todo el proceso de respiración o el proceso de Krebs se da a nivel pulmonar. Es importante saber que hay una respiración celular, pero a su vez el proceso de respiración, que es conocido científicamente o médicamente como el ciclo de Krebs, que se da en el área pulmonar, específicamente en los bronquiolos, que son la última parte de la rama de los pulmones. Siguiendo el tema, es importante explicar que existen dos tipos de asfixia, la asfixia externa y la asfixia interna. La asfixia externa es la que se da a nivel pulmonar y la asfixia interna es la que se da a nivel de la sangre, cuando se impide el paso del oxígeno a través de los glóbulos rojos de la sangre o de la circulación de la sangre. También en la fisiología plantea que existe la sumersión, sufocación y estrangulamiento. Se dice que la sumersión es la inspiración de aire por penetración de líquido, mientras que la sufocación es la penetración de aire atmosférico en el árbol respiratorio. ¿Qué pasa que en la sufocación? La penetración del aire atmosférico en el árbol respiratorio no se da, puesto que cualquier objeto externo entra en el organismo e impide el paso del oxígeno. Y como último encontramos el estrangulamiento, que es la contracción mortal ejercida en el cuello. Esta contracción en el cuello puede hacer por las manos, haciendo presión en el cuello de la persona, o por cualquier otro objeto como un mecate, una corbata, una correa, entre otros.
Es importante mencionar que en la sumersión, ahí al buscar eh, aspirar oxígeno, obviamente se da la penetración del líquido al organismo, lo que produce una asfixia mecánica. Esto fue todo y gracias por su atención, pero antes de culminar voy a explicar que existen muchos tipos de asfixia a nivel doctrinario y a nivel científico. Expliqué los más relevantes y también, como dato curioso, debo explicar que la asfixiología es muy utilizada como una ciencia auxiliar para la medicina legal y otras ciencias. Muchas gracias, buenas noches.